Primera de Pedro, capítulo 4, y dice la palabra del Señor, verso 1 en adelante, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta del que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a fin o a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En ese capítulo, queridos hermanos, el apóstol Pedro hace una reseña de lo que fue nuestra vida pasada sin Cristo. Y nos llama, hermanos, como dice ahí el título, lo tienen en la Biblia, a ser buenos administradores de la gracia de Dios, es decir, de la gracia que nosotros hemos recibido. Eso que Dios nos ha dado, debemos de administrarlo y ser buenos administradores. Amén. Entonces, en esa nueva vida con Cristo, que se nos llama a ser administradores, debemos de recordar las palabras que Jesús usó cuando él tenía la edad de 12 años. Ustedes recordarán que aparentemente él se había perdido de sus padres y después de 3 días lo encontraron en el templo. Y la madre le reclamó que por qué le había hecho eso a ellos, porque se habían llenado de angustia. Y fue ahí donde Jesús, hermanos, ocupó esas palabras al decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Obviamente, hermano, al ocupar esa palabra de negocios, se refería, hermano, de que él había nacido, había venido para desarrollar el propósito de Dios. Y que él tenía que administrar bien el tiempo y administrar bien la vida, para que cuando llegara el momento, el propósito de Dios, la voluntad de Dios se cumpliera en la vida de él. Él se desarrolló, y cuando ya vemos o escuchamos las oraciones de Jesús en el Getsemaní, donde, hermanos, cuestión de minutos o horas iba a ser apresado, él oró aquellas palabras diciéndole: Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Es decir, hermanos, llegar en el momento preciso del sufrimiento. Iba a ser arrestado, golpeado, abofeteado, luego iba a ser azotado, iba a ser llevado cargando una cruz pesada o un madero, y luego sería colgado en ese madero o en la cruz para derramar su preciosa sangre para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Entonces, Él siempre mostró, hermanos, el cuidado, fue diligente, hermano, en estar en el camino de la voluntad de Dios. Para eso he venido, para hacer la voluntad de mi Padre. Y hubo un momento donde se escuchaba la voz de Dios. Y Él le decía: Padre, gracias. Gracias porque me has respaldado. Gracias porque realmente no te has apartado de mí, porque yo siempre hago tu voluntad. Eso es ser buen administrador. Compararlo con un negocio. Entonces, en lo espiritual, al comparar pues con los negocios, el ser administrador, Pedro dice ahí que nosotros venimos de una vida de desilusiones, disolución y de disipaciones. El verso, hermanos, 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de ¿qué? De disolución. Entonces ahí ocupa dos palabras: disipación, disolución. Es decir, hermanos, que en la maldad, en el pecado, en los vicios, hermanos, hubo una extrema entrega en ello. Disolución, hermano, es cuando se mezclan cosas. Es decir, hermano, que la vida del pecador va de mal en peor, de mal en peor. En disoluciones. Y por eso dice aquí Pedro, se les ha predicado el evangelio. Y fíjense cómo lo expone. Ha sido predicado el evangelio a los muertos. Está hablando de los pecadores, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Por eso dice ahí, hermanos, que nos ultrajan, porque no seguimos el mismo, hermanos, la corriente de ellos. Uno, cuando viene al Señor Jesucristo, comienza a apartarse de las vanidades, comienza a apartarse del pecado, comienza a apartarse de los vicios, comienza a apartarse de todo aquello, hermanos, que estaba afectando nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra familia y nuestra propia vida. Nosotros recibimos el evangelio y obviamente nos sentimos ofendidos. ¿Se acuerdan ustedes cuando les predicaba? Muchas veces nos sentimos ofendidos. A eso se refiere aquí cuando dice, hermanos, que basta el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que andaban pues en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominable idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Eso es como lo que uno recibía al predicar. Y hasta el día de hoy, cualquier persona que se le habla de Cristo, aún
dentro de la congregación, de los que andan en la carne, cuando usted les predica se ofenden. Porque les predica según, hermano, como andan en la carne. Como juzgar y decirle, no es bueno lo que usted está haciendo. Entonces reciben la ofensa, se sienten ofendidos y comienza el ultraje. Todo eso lo hemos vivido, mayormente a los que predican. Que esa ha sido la respuesta siempre, aún con los de adentro, cuando andan en la carne, cuando andan en las concupiscencias pues de su corazón. Y uno les predica, les habla y esas palabras les ofenden. Lo toman, hermanos, de diferente manera. Como que si uno llegó realmente con la intención de ofender. Pero no se puede predicar el evangelio si no se toca el pecado. Es decir, si no se le sitúa a la persona la necesidad que tiene de ser libre del pecado. De eso se trata. Y esa es la nueva vida que nosotros hemos recibido de Cristo. Y por eso dice aquí el verso 1, léanlo conmigo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿No se ha fijado usted, hermanos, que a veces nos deslizamos, caemos en pecado, en rebeldía? No nos damos cuenta, y si nos damos cuenta justificamos. Entonces se nos vienen enfermedades, se nos vienen tribulaciones, se nos vienen, hermanos, pruebas grandes. Eso es sufrir en la carne. Y al sufrir en la carne, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a ocuparnos de lo espiritual. Por eso la Escritura dice: a los que aman a Dios todas las cosas les suceden para bien. Las pruebas no vienen por gusto, no vienen en vano. Todo tiene su sentido de ser. Todo tiene su propósito. Cuando nos sentimos bien, hermanos, caemos en libertinaje. Porque no tenemos ningún problema. Es como el joven que depende de su padre, hermano. Ese no está pensando en los clavos que tienen sus padres. No está pensando, hermano, que están sufriendo tal vez pagos que le están demandando que vayan a pagar, amenazas de que le van a quitar algo. Los hijos no miran todas esas cosas, porque no están ocupados en eso, no son su responsabilidad, sino que la responsabilidad del padre es que les dé en momentos que necesitan algo. Y ellos viven su vida loca, no hay ninguna responsabilidad. Por eso cuando se entra en la adolescencia, que son los 15 años que se cumple, nosotros debemos de entender que es ahí donde el joven entra, hermanos, en una etapa de tomar ciertas responsabilidades. Es decir, que hasta ahí llegó la niñez. Ahora, hijo, hija, bueno, barra la casa, levántase a tales horas, arregle su cama, lave su ropa, comienzan las responsabilidades. Y es ahí donde comienzan a ir madurando, que la vida no es como pensaban. Pero como el error, hermano, que se comete es que cumplen 15 años, 16, 20 años, 30 años y viven el mismo libertinaje, sin responsabilidades. Cristo padeció en la carne, y no es que Él pecó, padeció por nosotros, para darnos la salvación. Entonces nosotros, dice, armémonos del mismo pensamiento, y que en los sufrimientos
debemos entender que ahí Dios los permitió, porque necesitamos la dosis. Muchas veces necesitamos la corrección. Y como las palabras a usted no le llegaron, porque al corregirlo se ofendieron. No me gustó lo que me dijo el ministro, no me gustó lo que me dijo la hermana, me ofendió, y que aquí, que allá, pero entonces vienen solas las pruebas. Vienen las pruebas, y ahí en las pruebas usted sabe, solo usted, el problema, solo usted y Dios. Al principio, ¿por qué, Señor? A veces me lo preguntan, hermano, ¿por qué estoy pasando? No sé, le digo, no sé. Sé, pero no sé, ¿verdad? Porque si le digo que esto y esto, ya se ofende. Entonces no sé. Vamos a orar. Vamos a orar. Pasa un periodo de molestia, de ofensa, pero llega un momento donde comienza a ocuparse de lo espiritual. Eso es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Armémonos del mismo pensamiento. Cristo padeció en la carne, por nosotros, por supuesto. No hubo pecado en Él. Él tomó nuestras rebeliones en la cruz. Pero nosotros padecemos en la carne muchas veces, cuando vienen las aflicciones. Entonces debemos de ser ahí buenos administradores. Es decir, entendidos. Y volvemos al negocio, ¿verdad? El que no administra bien un negocio va a fracasar. Tiene que ser diligente. Tiene que saber qué cosas tiene que comprar y que ese producto que compra se le va a ir rápido, no va a detener el dinero. Pero si no es diligente, a veces compra cosas, hermanos, de que no se vende así nomás. Entonces tiene retenido un dinero ahí. Y eso es pérdida. Y un momento donde para quitarse de eso, lo venden, como dicen, barato. Porque no se le mueve ese producto. En la vida espiritual es lo mismo. Debemos de administrar bien las cosas. ¿Por qué no están sucediendo las cosas? ¿Porque usted es un mártir? No. Es para que nos ocupemos donde nos debiéramos de ocupar, en lo espiritual. Pedimos oración, que otro ore por nosotros. Es un proceso, es como el libro de los jueces. El libro de los jueces, hermanos, se levantaban caudillos, era liberado Israel y después se volvían a la idolatría, a la maldad. Es decir, no aprendieron la lección. Entonces Dios como que tardaba en ayudarles. Pasaron 7 años, en otras pasaron como 15 años, en otras pasaron como 20 años, que necesitaban que Dios los rescatara. Pero no era que Dios tardaba, sino la soberbia del hombre, de reconocer que ha fallado, que ha ofendido a Dios, que ha pecado y que necesita volverse a Dios. Entonces cuando vienen las pruebas a veces no captamos, ¿verdad? Nos sentimos como que no merecíamos la prueba que tenemos y lo recibimos como un castigo, como que Dios no nos quiere. Se les ha pasado esa mente, ¿verdad? ¿Verdad? En el pensamiento, ¿será que Dios ya me abandonó? ¿Dios ya no me quiere? ¿Le ha pasado eso? ¿A poco? No a todos. Disculpen los ángeles, pero a todos nos pasa eso. ¿Por qué? Entonces ahí sigue la prueba. Usted sigue orando, pide oración para acá, sigue orando, pide oración. A veces hacen ayuno. Ahí vienen diciendo que hacen 40 días de ayuno, 40 noches, no les creo. Pero está bien pues, ¿verdad? Hicieron ayuno. Pero usted lo que necesita más que hacer ayuno, sacrificio, lo que usted necesita es reflexionar y entender que está sufriendo porque dejó de ocuparse en lo espiritual. Está siendo mal administrador.
Amén. Entremos a los detalles. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese es el llamado. Es decir, que las mismas aflicciones nos está diciendo que dejamos de ocuparnos en lo espiritual y que es hora de levantarse y volver otra vez a los senderos de Dios. Amén. Verso 6. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Ocuparnos en lo espiritual, para eso se predicó el evangelio. Para eso, a los hombres se les predica el evangelio y obviamente se les toca el pecado, la maldad que cometen, para que se ubiquen, para que entiendan, hermanos, que no se pueden acercar con un corazón malo. Dios mira de lejos al soberbio, pero atiende al humilde. Diga gloria a Dios. Se les juzga en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. ¿Se da cuenta? Y todos nosotros se nos predicó, nos ofendimos, nos revolcamos, nos cayó mal el que nos predicó porque nos ofendió y todo. Entonces, como no atendemos la voz de Dios, entonces vienen las pruebas. ¿Y usted qué le va a decir a las pruebas? Va a cerrar su corazón, por supuesto. Se va a sentir ofendido contra Dios porque ¿dónde está Dios? Pues yo asisto, yo hago esto y miren, ¿dónde está Dios? No me socorre, no me ayuda, que aquí, que allá. Esas son las concupiscencias. En vez de ser sabio y decir realmente, Señor, como decían los profetas, realmente hemos pecado contra ti. Realmente estamos cometiendo maldades. Ya es hora que me vuelva a ti, Señor. Es decir, vivir en lo espiritual, ocuparnos de la vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Y miren ahí, hermanos, para sembrar, dice el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Aleluya. Es decir que Pedro nos pone una meta para ocuparnos en lo espíritu. Viene la recompensa. Y esa recompensa viene con Cristo en su venida. El retorno de Cristo a esta tierra. El rapto de la iglesia. Y viene con recompensa, dice la Escritura. La recompensa es, hermanos, que va a ser deshecho todo aquello que nos hacía sufrir. Y por eso la Escritura dice que en la eternidad toda lágrima en los ojos de los hombres serán enjugadas y ya no habrá más sufrimiento, más dolor, más muertes, porque todas esas cosas dejaron de ser. Pongámonos una meta, algo que nos estimule, y es la venida de Cristo, la verdad de la venida de Cristo. Y siempre tener la fe que Él viene pronto. Aunque usted diga que de eso se viene diciendo desde hace años, no importa. En un abrir y cerrar de ojos será como un mal sueño para muchos cuando el Señor venga. Como una pesadilla porque no se preparó. Pero para los que se prepararon va a ser un buen y hermoso sueño cuando Él venga. Y se nos diga como a Juan en el Apocalipsis: sube acá, aleluya, cuando suene la trompeta. Amén y amén.
administradores. Por ejemplo, el verso 8, ¿qué dice ahí? En lo que nos debemos de ocupar, que es la obra de Dios. Y ante todo, ¿qué dice? Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor que cubre las ofensas, la maldad, el pecado. Tened ferviente amor. No aquel amor frívolo, ¿verdad? Que te voy a amar mientras no me ofendas, mientras no me mires mal, y ponemos las condiciones. Ferviente amor es, hermanos, no esperar nada. Como dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera. Y para eso se necesita ferviente amor. Necesitamos dar más. Eso es lo que nos está pidiendo ahí. Como Jesús nos amó a nosotros, entregándose por nosotros. A pesar que nosotros no merecíamos que Él muriera por nosotros, lo hizo. Diga gloria a Dios, hombre. Eso es tener ferviente amor. Que ninguna de las hostilidades, las ofensas y el martirio que pasó nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento, lo hizo, hermano, echarse hacia atrás y abandonarnos y que todos nos fuéramos al sufrimiento eterno. Se mantuvo firme. Y como dice la Escritura, en esto se mostró el amor de Dios, en que Cristo murió por nosotros. Dios el Padre mantuvo hasta el final su amor para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así vosotros, ocuparos en la vida espiritual como buenos administradores, que hay en nosotros un ferviente amor. Ferviente amor es soportar. Y para soportar hay que tener paciencia. ¿A cuántos no le han dado ganas de ahorcar a su prójimo? ¿Ah? O atropellarlo si tiene vehículo, o agarrarlo a patada, o vengarse? Voy a pedir que levante la mano, solo el que lo ha sentido. Los ángeles no. Es que los ángeles no conocen el pecado. Por eso no pueden ellos sentir eso. Disculpen pues, porque su pastor muchas veces los ha querido atropellar y con ganas, pero el amor ferviente, tener paciencia, porque se ama, el amor fraternal. Ocupémonos, eso es ser buen administrador. Volvamos al negocio. Se lo decía a alguien, en un negocio usted tiene que amarrarse bien y ponerse un cuchillo en la garganta. No se puede estar comiendo usted el producto ni la ganancia. Lo que usted está ganando tiene que volverlo a invertir. Llega el marido, dame una gaseosa. ¿Cuánto vale la 12 onzas? ¿Cuánto vale? ¿El de 12 onzas? 12 onzas. Claro, como ya no toman 12 onzas, solo 3 litros. ¿Cuánto vale 3 litros, pues? Por ahí me dijeron 50, 60 pesos. Entonces, bueno, a ver, pues, los 60 pesos. Y ahí me está cobrando a mí. Es que esto es un negocio. ¿Se da cuenta? Y hay sufrimiento porque va a tener tentaciones, ¿sí o no? Más cuando la venta fue buena. Cuando 10 pagos y usted mira que le entra ahí. ¿No será que yo merezco que ya es hora? Tanto sacrificio en el negocio, de darme una alegría con la familia, ir a pasear. Pero usted dice no. Tolerancia, soportar, no, dice. No, todavía no. Llegará el momento donde va a poder disfrutar. Pero primero
Se sufre. Se sufre. El estudiante lo mismo. El estudiante de bachillerato en adelante va a comenzar a tener ofertas y mayormente en, ¿cómo se llama la otra parte? La universidad. Porque en la universidad, hermano, ya no están los profesores ahí con un palo. Ellos ya no sudan la camisa por ustedes. Si usted llega, bueno, y recibe la lección. Si no llega, bueno, no la recibió. Se acabó eso. Entonces usted va a sentir esa libertad. Y muchos lo toman de otra manera y se entregan a la vagancia. Es que ahí ya el universitario es responsable él mismo. Ya ni de los padres ni de los profesores, sino de usted mismo. Entonces usted tiene ahí tiene que sufrir las penas de sus amigos que le dicen, vamos a tal parte. Ya se tardó el maestro. No, obviamente va a sentir el deseo de ir. Eso no se quita. Pero usted dice no. Y sufre. Y más al siguiente día que le hagan contando de lo que te perdiste. ¿Verdad? Para que uno se revuelque ahí de las ganas que no fue. No importa. Toda esa penalidades y sufrimiento lo va a disfrutar cuando le den el título, pero un título que realmente va a rendir fruto y no un título que solamente lo va a tener ahí en el servicio colgado o en la sala donde Judas que lo cuelgan. Ya ni los cuelgan, hermano, como un papel lo engavetan. Pero el que fue diligente, hermano, y sufrió, porque se sufre decir no, a uno le da deseo de ir, pero uno dice no, y a veces hasta el chantaje, ¿no? Si no va, ya no son amigos de nosotros. No soy tu amigo, pues. Y duele. En la vida espiritual lo mismo, hay que corregir a sabiendas que se va a ganar un enemigo, pero tiene que hacerlo, tiene que corregir, tiene que hablarlo. Uno se gana muchos enemigos dentro del pueblo de Dios. Ese silencio. Dice el verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin quejarse, sin criticar, sin juzgar. Le voy a poner de esta manera. Si usted le da la mano al hermano, que sea realmente en un amor fraternal. No lo juzgue. Hay muchos que yo miro hasta se limpian las manos. Esa es una ofensa y grosería. Hospeden, pero sin murmuraciones. Es decir, sean íntegros. Yo por eso no saludo a nadie, hermano. No te está diciendo que te encierres y que te aísles. Te está llamando a fomentar el amor fraternal. Acuérdate que tienes una nube de testigos delante de ti. Desde el día que tú declaraste que eras cristiana, das buen testimonio o un mal testimonio. Glorificas a Cristo, como dice al final, si usted lo leyó conmigo, en la segunda parte, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, que todo lo que hacemos no debemos de olvidarlo, que es para el Señor, para honrar al Señor. Y por eso voy a fomentar, y aunque la sangre mía choque con la otra sangre, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen muchos, es que mi sangre no tolera la del otro.
¿Y qué tiene? Sangre de chancho, de gallina, que no tolera la sangre humana del otro. Porque eso es lo que yo puedo entender. Olvídese de sangre azul, hombre. El único que tiene sangre azul es cuando lo chimbombean y se le pone morado la cosa. Pero toda sangre es roja. No debe de hacer divisiones. No debe fomentar, crear disolución. Todo lo contrario. Hospeden, dice aquí, sin murmurar. Si quieren ayudar, ayuden sin murmurar. Así de sencillo. Entonces Dios será glorificado a través de Cristo. Es decir, Cristo es glorificado también. En esto conocerán que son mis discípulos los de afuera, en que se amen unos a otros. Pero está hablando de un amor que tiene que ser aquí, como dice, ferviente. Es decir, realmente de verdad. Cultivarlo, ejercerlo. Por eso los domingos cantamos y nos damos la bienvenida, las manos, para ir, hermanos, deshaciendo toda esa lacra, ese lodo de sentirse orgulloso y que no le da la mano al otro por esto, por aquello. Para que luego la palabra de Dios, hermanos, venga en corazones que están abiertos para con Dios. Entonces el Espíritu Santo va a hablar a la vida. ¿Qué más? Verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios que le fue dado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es decir, los dones que Dios nos ha dado, lo debemos de entregar con amor a los demás. Porque para eso estamos. Para eso estamos. Lo que recibimos hay que darlo. Hay que compartirlo con el otro. Hay que transmitirlo. No se quede con ello. Y Dios ha dado diferentes dones. El que toca, el que canta. Entonces contribuya con los demás. Primero, entender que están no para distraer al pueblo, sino para que juntamente con el pueblo elevar las alabanzas, la adoración, como un incienso a Dios, y que sea agradable y que Dios lo reciba y Él sea glorificado. Pero también poder ayudar a los demás, compartirlo. Todos tenemos diferentes dones. A veces llegan a preguntarme y yo se los doy, hermano. A veces les he dado hasta el, ¿cómo le llaman esto? Bosquejo. Y le digo, hermano, se hace así, así, así. Que es lo que se enseña cuando se da seminario. ¿Verdad? El mensaje tiene que haber un cuerpo, ¿verdad? Y ahí se habla las diferentes maneras del cuerpo y su uso, ¿verdad? El título, la verdad central, la introducción, el cuerpo del mensaje, el llamado, conclusión, porque el propósito de dar un mensaje es que la persona reciba el llamado de Dios. Y si no se ha convertido, que se convierta. Y si es un cristiano débil, que sea fortalecido por la palabra de Dios. Es decir, lleva todo eso mismo, el amor fraternal, de compartir con otros lo que uno ha recibido. Y no venir en una posición que es sabio y que solo él puede entender las cosas de Dios. Yo me acuerdo de Josué, sí, que llegó a reclamarle a Moisés cuando se dispuso Dios repartir su espíritu a los príncipes que le iban a ayudar a Moisés. Hubieron 3 personas, parece, que no asistieron
pero donde estaban recibieron el Espíritu. Entonces Josué, en celo, porque ese hombre tenía celo, pero no como el de ustedes, de verdad amaba a Dios, y le fue a decir a Moisés: estos no vinieron cuando convocaste, pero allá donde están recibieron el Espíritu. Entonces Moisés le dice: ¿tienes celos de mí? Ojalá no solo ellos, que todo el pueblo reciba el Espíritu Santo. Imagínense la expresión de Moisés, y no por quitarse una carga, sino que todos tuvieran el conocimiento de Dios, para que todos entraran a la tierra prometida, porque esa era la finalidad de haber sido libertado el pueblo, y para que al entrar viniesen a ser una nación diferente a las demás, especial para Dios, un pueblo adquirido por Dios. Y lo mismo Dios espera de nosotros. Si nosotros administramos nuestra vida espiritual, como lo está diciendo Pedro aquí, entonces, hermanos, vamos a ser deseados. Muchos desearán lo que usted tiene, y lo que usted tiene es a Cristo. De eso se trata. No solo la iglesia, cada miembro se proponga que el propósito, la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Ocúpese ya en lo espiritual. Ya tiene rato estarse ocupando en la carne. Ya basta, dice aquí Pedro. Ya basta. Hay que empezar a ocuparse en lo espiritual. Y el domingo, cuando se cante y que se dan las manos, no espere que lleguen a saludarle. A ver si viene esa bruja a tocarme las manos. No, no vino, dice. No vino. No, usted vaya y tóquele la mano a la bruja. Y se va a dar cuenta que no es una bruja. Es una hermana igual que usted, que le fue derramado la preciosa sangre de Cristo. El problema es que todos tenemos diferentes caracteres, hermano. Todos. Dios no cambió nuestro carácter. Dios lo que quiere es que conforme al carácter de cada quien, los use para la gloria de Él. El bravo sea bravo en hacer la obra de Dios, conforme a su carácter. Y por eso Jesús dice: sean como serpientes, pero mansos como paloma. La serpiente, hermano, tiene estrategia de ataque. Y seamos como serpientes, de conquistar las almas para Cristo. Pero eso sí, mansos, no llegar a ofender, no llegarse a parar como que usted es la divina garza. Amén. Amén. Buenos administradores de la gracia de Dios. Y aquí se nos está diciendo cómo debe ser y cómo debemos de administrar. Parecido a un negocio. Parecido. Que el que administra bien un negocio va a prosperar, pero si lo administra mal va a fracasar. En la vida espiritual, Jesús fue un ejemplo para nosotros. Cómo administró el propósito y la voluntad de Dios en su vida. El que quería hablar con él lo atendía. Y no importaba la hora. Mire Nicodemo, de los fariseos, del Sanedrín, un gran maestro, lo atendió. Y gracias a ello tenemos la maravillosa revelación de la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego de eso recibe a la mujer samaritana. Era una prostituta, pero la recibió. Y tenemos ahí otra revelación, gracias a Dios. Y gracias por eso que recibió a esta mujer, hermanos, adúltera. Si vuelves a tomar de esta agua, volverás a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, jamás volverás a tener sed. Diga gloria a Dios. Así es como se dan estas revelaciones en personas. Y ahí usted puede ver la diferencia. Un Nicodemo, un gran maestro, miembro del Sanedrín, fariseo, una persona que estaba en un alto cargo,
y una mujer del vulgo, prostituta. Pero para Dios no hay diferencia. Así debemos de ser nosotros, no hacer diferencia y ser amigo de todos. Ejercítelo, comience a practicarlo, comience, y va a ver que va a dejar de caerle mal a la persona, le va a caer bien después, porque usted está sembrando ahí el amor fraternal, el amor ágape, que es el amor desinteresado, que usted no espera nada de la persona, sino que usted está llamado para dar. Por eso este amor es un mandamiento, no un sentimiento. Esa es la confusión de muchos. Es que yo no siento. No, es que no te está diciendo si lo sientes o no lo sientes. Te está ordenando que lo hagas, que te ejercites en hacerlo. Esa es la diferencia. Amén y amén. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por tu palabra. Y tómele la palabra a Dios en su vida. Y dígale: Señor, perdona la dureza de mi corazón. Y comience a practicar, a ejercitar ese amor fraternal. Ame de una manera desinteresada. No espere nada del otro. Hágalo usted. Cada quien en lo personal. Usted y Dios, Dios y usted. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ser buenos administradores en nuestra vida espiritual, habiendo huido de las concupiscencias y de esas disoluciones del mundo. Ahora somos llamados a ocuparnos en lo espiritual, en lo que a Dios se refiere. Padre, gracias por tu palabra, por tu consejo. Opera en nuestras vidas. Pero yo dispongo hoy mi corazón para honrarte y servirte como tú esperas que lo haga, Señor. Toca a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Ayúdales a que te honren, a que te sirvan, Señor. Y Señor, rompe toda atadura de pecado, de maldad, de concupiscencia. Liberta y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.